Recuerdan que este mes vamos a terminar viendo sobre la actitud que tenemos que tener en avanzar desde lo eterno. Los otros 2 meses anteriores, los meses estábamos trabajando con la actitud. ¿Cómo es nuestra actitud en el servicio, en todas las áreas que nos movemos? Entonces, este mes nos toca finalizar avanzando sin desmayar. Y una de las preguntas que quisiera hacerle para poder comenzar a desarrollar el mensaje de esta noche, ¿cuál es la realidad que hoy en día vivimos con la actitud de querer avanzar? ¿Cuál es esa realidad que hoy nos permitimos vivir, ¿no? ¿Cuál es esa realidad que tú estás teniendo? ¿Cuál es esa actitud que estamos teniendo para querer avanzar? Este mes vamos a finalizar, como dije, el de aprender de cómo avanzamos, avanzando desde lo eterno, una eternidad que ya conocemos que está en nosotros, una eternidad en la cual vivimos y una eternidad a la cual también vamos a morir el día que Dios lo permita. Entonces, nos toca un tema muy importante y muy fundamental este mes, que es avanzando sin desmayar. Cuando escuchamos el desmayar, o lo leemos en la Biblia, o lo escuchamos en varios testimonios, es una realidad impactante en nosotros, o en mi caso yo lo veo de esa manera, porque el desmayar tiene un significado de aquella persona o que pierde su fuerza, como bien dijo David hoy al principio. El desmayar es alguien que está sin ánimo, es alguien que pierde el ánimo, es alguien que pierde el valor por las cosas. Eso es lo que significa desmayar. Así que recuerde todo este mes que a medida que el pastor, que David, que Marta, que Mary y aún Debo, y todos los que vayan a estar compartiendo en la parte del área de la coordinación, o aún también por WhatsApp, los animo, hermano, que si Dios les dio una palabra, un mensaje, puedan compartirlo en WhatsApp. No se avergüencen de lo que el Espíritu Santo les pueda estar diciendo. Y como digo, todo este mes vamos a tratar de avanzar sin desmayar, que requiere alguien que ha perdido las fuerzas, ha perdido el ánimo o el valor. Eso es el significado de desmayar. Y quisiera comenzar con un breve pensamiento, que seguramente ya todos los hemos escuchado en distintas ocasiones. Lo hemos escuchado y en esta noche quiero recordárselo de nuevo. Todos sabemos que la realidad expresada del corazón de Dios se ha manifestado en varias etapas. La realidad expresada de Dios se ha manifestado de diferentes etapas en nosotros. Su expresión se dio a conocer desde el principio de la creación. Su realidad, su expresión se dio a conocer en la cruz cuando dio a su Hijo. Su realidad, la realidad de Dios, ahora se expresa en nosotros a través del resucitado en nosotros. Son varias etapas donde Dios nos muestra su realidad. Entonces, yo les pregunto, ¿por qué la realidad con la que fuimos criados no está siendo eficaz en nuestras vidas? ¿Por qué esa realidad que Dios nos concedió no está siendo eficaz en nuestros días? Pueden ser en distintas áreas. Cada uno sabe. Entonces, ¿por qué nuestra actitud nos impide por momentos de disfrutar esa realidad con la que Dios nos dio? Es una realidad que Dios nos abrió el acceso por medio de la cruz a que podamos disfrutarla. Entonces, ¿por qué a veces nuestra actitud no nos permite disfrutar de esa realidad? Y algo que podía ver en el espíritu, porque primeramente me ha pasado, es que primeramente nosotros nos impedimos la capacidad de ser en Él. Hay un impedimento entre nosotros que no nos permite ser capaces en lo que Él dijo de nosotros. Entonces no podemos ser en Él.
Y eso a su vez no nos permite hacer en Él. Entonces, primeramente nosotros nos impedimos ser capaces en Él. Entonces, no reconocemos que Él es primero sobre todas las cosas. No reconocemos que Él es el centro en nosotros, en nuestras vidas. Ponemos una barrera entre la realidad de Dios y la realidad de nosotros. Entonces, no podemos avanzar. No podemos avanzar. Con plena convicción en el Señor y con temor y con humildad. Y si realmente me equivoco, le pido perdón a Dios y Él me va a corregir seguramente. Pero con plena convicción en el Señor, puedo decir que cada una de nuestras realidades no la podemos ver siendo eficaz en este tiempo, porque hay algo de nosotros que todavía no nos permite ver la realidad de Dios. Hay algo de nosotros que todavía no nos permite ver la realidad de Dios. No se trata de las tinieblas, no se trata del diablo ni de Satanás metiendo la cola. No se trata de él. Él ya fue vencido. Ya no nos preocupa el diablo o las tinieblas. Ya no nos preocupa. Se trata de que nosotros mismos nos cegamos por nuestros propios pensamientos, por nuestros sentimientos, por nuestra manera de pensar, de cómo accionar, de cómo tener una actitud. No dejamos que la luz nos muestre la realidad que el Padre desde el principio nos quiso dar. No nos quiso dar, perdón, me corrijo. Ya nos dio por medio de Cristo esa realidad. Ya nos dio esa realidad. El tema es que en esta noche yo quiero llevarlos a que podamos realmente soltar nuestra realidad y que podamos sumergirnos a la realidad que Dios desde el principio nos entregó. En esta noche quiero mostrarles por medio del Espíritu, y si así lo permite, que podamos sumergirnos a la realidad del Padre, teniendo en cuenta que avanzamos sin desmayar, Entonces, ¿cómo podemos avanzar sin desmayar, hermano? ¿Cómo podemos avanzar sin desmayar? Primero, permitite a disfrutar de la realidad de eternidad que Dios te dio. Permitite disfrutar de esa realidad que Dios te dio por medio de Cristo. Hay una realidad sobrenatural, hay una realidad espiritual, hay una realidad que te lleva a conocerlo más a Él. Y Él te lo accedió por medio de Cristo. Segundo, una vez que estás disfrutando de esa realidad, podrás tener la actitud de avanzar sin desmayar. Segundo, vas a poder avanzar sin desmayar cuando tengas la actitud de vivir su realidad. Porque avanzar sin desmayar requiere de una actitud de nuestro corazón. Como dijimos, desmayar es alguien que no tiene ánimo de nada, no tiene fuerzas de seguir, no valoriza nada de lo que Dios le dio por medio de Cristo. No somos esa generación, familia. No somos esa generación de que desmayamos en la primera circunstancia. No somos esa generación. Nos hemos entregado este evangelio precioso. No somos de los que retroceden. Avanzamos sin desmayar. Hebreos 12. Hebreos 12:1. Lo leo en la Reina Valera. Todos lo conocemos. Es un pasaje que nos ha enseñado a fijar nuestra mirada en Él. Hebreos 12:1 dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante,
Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Despojarse de todo peso que no nos deja avanzar en el propósito de Dios. Despojarse de todo ese peso que cargamos, que no es sabemos, vamos a ser sinceros, hermanos, nosotros sabemos cuando cargamos un peso que no es del Señor. Nosotros, cada uno sabe cuando no es del Señor el peso y la carga que estamos llevando. Sabe, hermanos, que cuando cargamos un peso que viene del Espíritu, que viene del Señor, que viene un peso, una carga del Evangelio, aunque nos pese, sabemos disfrutarlo. Lo disfrutamos tener ese peso. Pero cuando no nos despojamos de este peso que nosotros decidimos cargarlo, ese peso no nos deja avanzar en el propósito de Dios. Cada uno de nosotros tiene un peso distinto. No hablo del peso ese que cuando nos subimos a la balanza hace... No, ese no, hermano. Ese lo dejamos para el nutricionista que nos corrija y demás. Pero hablo de ese peso que cada uno de ustedes saben cuál tiene. Una carga distinta, cada uno lleva la carga distinta, ninguno tiene la misma. Pero es necesario despojarnos, familia. Despojémonos del peso que nos está asediando y del pecado, ese pecado que nos asedia, ese pecado que todavía no podemos soltar en nosotros, que no lo hemos crucificado, por decirlo así. ¿Cuál es el pecado que nos está asediando en estos días? Recuerde que el pecado también es bueno, no necesariamente tiene que ser malo. A veces viene un pecado llamado bondad en nosotros y no es la bondad de Dios. Ustedes saben de lo que me refiero. Entonces, ¿cuál es el pecado que nos está asediando hoy en día? De eso es lo que nos debemos despojar. Cuando realmente nos despojamos de nosotros mismos, es cuando podemos correr con paciencia esta carrera a la cual fuimos llamados. Es cuando podemos disfrutar de esa realidad que Él nos dio. El verso 2 de Hebreos 12 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Él es el autor y consumador de nuestro matrimonio, de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestras relaciones. Él es el autor de todo lo que nos rodea. Él es el autor. Necesitamos día a día poner nuestra mirada en Él. Poné tu mirada en aquel que nos dio la vida. Cuando ponemos por delante de Él nuestras tristezas, nuestros enojos, nuestras angustias, cuando todo de lo externo nos gobierna, es cuando no sabemos disfrutar del gozo aunque estemos sufriendo. ¿Me explico? Lo dice claro el versículo. El cuerpo del gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Sin gozo no se sufre la cruz. Podemos estar sufriendo, podemos tener varios procesos, pruebas, circunstancias o lo que tú quieras llamarle. Pero sin gozo no se puede sufrir. Es contradictorio. Pero nuestro primer llamado es poner los ojos en Jesús, mirarlo a Él por sobre todas las cosas y sobre todas las personas. Porque una cosa son las cosas externas y otra cosa son las personas. Necesitamos poner nuestra mirada por sobre todas aquellas personas que dicen lo contrario a lo que Dios ya dijo de nosotros. Necesitamos poner nuestra mirada
de las cosas externas. Hoy me llamaron y me dijeron, estás despedida, terminó tu contrato en el trabajo. Bueno, sí, me equivoqué, saltó un poquito la mostaza, como dijo el pastor, me dijo por teléfono. Pero Dios me dio el trabajo y si Dios me lo quita, Dios me lo quita. Yo tengo mi mirada puesta en el autor y consumador de nuestra fe. Hoy te puede faltar, mañana vas a tener el doble. Hoy estás mal en la salud, mañana vas a estar sano. Hoy es hoy y mañana es mañana. Pero necesitamos poner nuestra mirada en Jesús. Es el autor y consumador de nuestra fe. Nuestro primer llamado es ese, poner nuestra atención, nuestros ojos en Jesús. 3, el verso 3 de Hebreos 12. Considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¡Wow! Considerar aquel que sufrió tal contradicción. Esta generación perdió el enfoque de considerar a Cristo ante cualquier crisis, familia. Esta generación perdió ese enfoque, pero bendita la gracia que nos ha colocado a nosotros para recuperar esa generación y que vuelva a mirar a Cristo, que vuelva a poner los ojos en el autor y consumador de su vida. Bendita la gracia. Si Dios quiere, mañana partiremos, pero la próxima generación va a ver al autor y consumador de la vida. Considerar aquel que sufrió tal contradicción. Esa es la contradicción que debemos tener cada uno de nosotros. Que mientras Jesús sufría, su gozo interno seguía estando. Mientras Él estaba sufriendo, Él tenía gozo. Esa contradicción de pecadores contra sí mismo. Nosotros vamos a tener esa contradicción. O la tenemos esa contradicción de tener un gozo vivo por dentro y estar sufriendo a la misma vez, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Consideremos, pero sufrió esa contradicción porque sabía el propósito. Jesús tenía bien claro el llamado. Sufrió esa contradicción para que usted y yo no podamos perder ese ánimo. Ese ánimo, familia, no podemos estar desanimados. Cuando consideramos a Jesucristo por encima de toda relación familiar, laboral, salud, todo lo que suframos va a ser con gozo, porque hemos aprendido a considerar tal contradicción. Se nos ha revelado la contradicción que Jesús ha tenido. Entonces nosotros vamos a estar sufriendo, pero vamos a estar gozosos. ¡Wow! Vamos a estar sufriendo, pero a la misma vez vamos a estar gozosos. No somos una generación desanimada, no somos una generación sin fuerza, somos una generación que avanza sin desmayar, familia. El desánimo es aquella persona que no pone toda su confianza en Dios. Esa es la palabra desánimo. El desánimo te impide que no puedas avanzar. Jesús, nuestro mayor ejemplo, es aquel que nos mostró que sufriendo tal oprobio, no se desanimó. Es más, fue tentado en todo, pero no pecó. Vamos a ser tentados en todas las áreas, pero no vamos a pecar. No vamos a pecar. Porque su ánimo, su fuerza fueron más que suficientes para morir en la cruz. Entonces, ese ánimo, esa fuerza la tenemos nosotros y es más que suficiente para estar muriendo en la cruz. Es más que suficiente. ¿Cuál es ese desánimo que estamos teniendo en estos días?
¿Cuál es el desánimo que estás teniendo en estos días? La falta de oportunidades, aquel que te critica, las circunstancias que no tienen una respuesta clara que necesitamos ver, nuestras limitaciones en la salud, en el cuerpo. ¿Cuáles son esos desánimos que estamos teniendo, familia? El desánimo nos invita a enfocarnos en el dolor, en la tristeza, en los sufrimientos, en las necesidades y en todo lo momentáneo de nuestras vidas. El desánimo nos envuelve en un estado improductivo, en un estado dañino y peligroso, tanto para nosotros, para nuestra familia también. El desánimo, si nos enfocamos en él, es dañino y es peligroso para nosotros y para los que nos rodean. No caigamos en la provocación del desánimo, familia. No caigamos en la provocación del desánimo, sino disipémoslo. Disipemos todo desánimo que venga. Consideremos la promesa de Dios más grande que el desánimo. Si es algo que el profeta Julián me ha dicho por privado y está también en la administración de lo que el apóstol, ¿cómo era? Perfeccionamiento ministerial, perdón. Algo que el profeta Julián ha compartido y me quedó patente y lo he hablado con él por privado, que si Dios dijo, Dios hizo. Si Dios dijo, Dios hizo. Entonces, consideremos las promesas de Dios mucho más que el desánimo en nuestros hogares. Porque si nosotros estamos desanimados, nuestros hijos se van a desanimar, nuestros esposos, nuestras esposas se van a desanimar. Entonces consideremos más las promesas de Dios por sobre todas las cosas. Porque si Dios dijo, Él hará. Él hará, Él hará. Cuando uno cree que todo está perdido, que no hay solución, que será imposible superar algo o que no tiene sentido lo que está pasando, entonces esa forma de pensar aplasta las posibilidades de vencer o de siquiera intentarlo. Esta forma de pensar es el resultado de no conocer o creer las verdades de Dios, que dicen todo lo contrario. Pero hoy el Espíritu Santo nos llama y nos invita una vez más a que podamos verlo, a que podamos creer en las verdades que Él nos habló desde el principio. Cada uno de los que estamos aquí presentes, cada uno ha tenido un encuentro, ha intimado con Dios. Cada uno ha intimado con Dios y sabe lo que el Espíritu Santo le dijo. Y en esta noche te trae a memoria todo lo que Él te ha dicho de ti y de tu familia. Entonces sumergite en eso. Sumergite en lo que Dios te ha dicho desde el principio. Cristo padeció toda clase. Cristo padeció toda clase de dolores y sufrimientos, tanto que fue hombre que experimentado en quebranto. Fue un hombre que experimentó todo tipo de quebranto. Cristo lo padeció. Aún así, nunca se entregó al desánimo. Nunca dejó de hacer la obra a la cual ha sido llamado. Nunca se deprimió, nunca se estancó, nunca dejó de luchar por la causa de su Padre. A Él debemos considerar, familia. Entonces, no te entregues al desánimo porque avanzamos sin desmayar. No dejes la obra a la cual Dios te llamó. No te deprimas con las circunstancias que puedan venir. No te estanques. Nunca dejes de luchar por la causa. Nunca dejes de luchar por la causa del Evangelio. En las áreas que Dios te permite estar, nunca te dejes
permitir estancarte. No te permitas estancarte. Familia, no somos esa generación. Somos una casa a la cual el Señor nos ha puesto para avanzar. Somos una casa congregacional que Dios nos llamó para avanzar. Josué 1:9. En la NBI lo voy a leer. Dice, ya te lo he ordenado. Ya te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Donde quiera que vayas, Él te acompañará. No tengas miedo ni te desanimes. Si leemos el pasaje completo, podemos ver que Josué se estaba preparando por una orden que el Señor le había entregado. Ya Moisés había muerto y el Señor le habla y le dice que deben de cruzar el Jordán. Una vez el pastor me enseñó que el Jordán es un tipo y sombra de la cruz. Hoy el Espíritu te llama a que cruces el Jordán. No sé cuál será tu Jordán en estos días, en las próximas semanas, en los próximos meses y aún en los próximos años. Pero ten presente que el Jordán es la cruz. Es la cruz, es la cruz. El Señor le dijo a Josué, antes del versículo 9, te prometí y tus pies van a tocar todo lugar que yo te entregue. Tu territorio se extenderá. Y acá en el verso 9 podemos ver la orden que Él le dio. Sé fuerte y sé valiente. No te desanimes. Y en otras traducciones lo pueden leer que dice no te desmayes. No te desanimes. Es un asunto de realidad en la cual debemos sumergirnos. Por eso quería comenzar al principio a hablar sobre la realidad. Porque es un asunto de realidad en la cual queremos vivir. ¿Cómo estamos dispuestos a avanzar en este camino? No te desanimes. No tengas miedo a los procesos. No tengas miedo a las circunstancias. No tengas miedo a donde Dios te pueda colocar. No tengas miedo. Tu realidad externa no puede impedir a que tú no avances. Somos una generación que vive animada y vive para avanzar en Él. Tu realidad externa no puede impedir a que tú no avances. La gracia de Dios opera en nosotros como una sustancia que la llamamos fe y confianza. Fe y confianza. Vive de esa manera. Familia, vive de esa manera. Vive animada y vive para avanzar en Él. No te detengas en esta carrera porque las cosas no salen como tú lo estás planeando, ni mucho menos porque te permites estar desmayándote constantemente. No te detengas en esta carrera. No te detengas. No te detengas. No, familia, no somos de esos. No somos de esos. Avanzamos sin desmayar. Avanzamos porque lo miramos a Él. Avanzamos porque ese es nuestro llamado. Ese es nuestro llamado. Ese es nuestro llamado. Dios, nuestro Padre, es quien nos perfecciona, nos afirma, nos fortalece y establece. Él nos perfecciona, Él nos afirma, Él nos establece. Él nos fortalece. Somos fortalecidos en el hombre interior. Esta carrera se hace con ese hombre interior fortaleciéndose. Te ruego que no te salgas del camino. Si estás necesitando un momento de caminar lento, te lo permito. Te lo permito y seguramente los pastores que son la autoridad de esta casa te lo permiten. Camina lento si es necesario, pero no te salgas del camino. No te salgas del camino.
porque se va a tornar muy difícil, familia. Si te sales del camino, se va a tornar muy difícil. Pero Micaela, el camino de Dios es difícil. Sí, es difícil. Es difícil. Pero sufrimos tal contradicción. Sufrimos tal contradicción que puesta nuestra mirada en el Señor, sufrimos tal oprobio. Pero no te salgas del camino. No quieras abandonar esta carrera, porque hay una generación atrás que nos están esperando. Hay una generación atrás que nos espera. Prepárate, capacítate, entrénate, disciplínate y sigue avanzando. Pero recuerda que es sin desmayar. Sigue avanzando. Prepárate, capacítate en esta carrera. Si necesitas ayuda, acá estoy. Acá está David. Están los pastores, está Débora, está Marta, está Noemí, están muchos hermanos. Si necesitamos de unos de otros. Esta es la casa, esta es la familia en la cual estamos. Pero prepárate, capacítate, entrenate, disciplinate, pero jamás te permitas salir del camino. Jamás te permitas. Porque si no estarías renunciando a tu familia. Estarías renunciando a tus hijos. Estarías renunciando a tu matrimonio. Estarías renunciando a lo que Dios dijo de ti y de tu generación. Quisiera finalizar, si me permiten, en Isaías 40:27, en la NTV. Isaías 40:27. Dice, oh Jacob, ¿cómo puedes decir que el Señor no ve tus dificultades? Oh Daniel, Antonella, oh Dayana, que son los que estoy viendo en este momento. ¿Cómo puedes decir que el Señor no ve tus dificultades? Oh Israel, oh Cristo, tú haces todo nuevo. ¿Cómo puedes decir que Dios no toma en cuenta tus derechos? ¿Acaso nunca han oído? ¿Nunca han entendido? El Señor es el Dios eterno, el creador de toda la tierra. Él nunca se debilita ni se cansa. Nadie puede medir las profundidades de su entendimiento. Él da poder a los indefensos y fortaleza a los débiles. Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan, y los hombres jóvenes caen exhaustos. El verso 31 dice, en cambio, los que confían en el Señor encontrarán nueva fuerza, volarán alto como con las alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se van a desmayar. Esta generación somos nosotros. Vamos a correr y no nos vamos a cansar. Vamos a caminar y no nos vamos a desmayar, familia. Gracias, Espíritu Santo, porque cada uno de nosotros somos esa generación. Tú nos llamaste a vivir esta realidad. Tú nos llamaste a no salir del camino. Tú nos llamaste a mirar solamente a aquel que consumó nuestras vidas. Tú nos llamaste a avanzar sin desmayar, Espíritu Santo. Gracias por permitirnos estar donde estamos. Gracias, gracias, Señor. Danos fuerza. Tú sabes, Señor, las dificultades de cada uno de nosotros. Pero mientras estamos sufriendo, estamos gozosos, porque sabemos sufrir tal contradicción. Somos como un águila que va volando y va creciendo y va creciendo y va creciendo. Y cada uno de nosotros vamos a seguir avanzando, Señor. Te lo prometemos, porque sabemos la promesa. Sabemos reconocer lo que tú dijiste de cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre. Dale fuerzas a cada uno de mis hermanos, Señor. A cada uno de ellos, Señor. Dale fuerza, Señor. Pero sé y declaro en esta noche
que en los próximos días van a recobrar el ánimo, van a recobrar la fuerza, Señor, porque ellos van a ver el propósito eterno consumándose en sus hogares, Señor. Gracias, Padre. Amén y amén. Los bendigo, familia. Los amo.